La ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, confirmó lo revelado por Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump, en el sentido de que el canciller Marcelo Ebrard aceptó el acuerdo que daría paso al polémico programa Quédate en México y le pidió mantenerlo en secreto. En entrevista exclusiva para el podcast de Univisión Reporta, Bárcena expuso que hasta que apareció el libro Guerras en la Frontera y ahora las memorias de Pompeo, simplemente ratifica que siempre se le engañó en el sentido de no decirle que había sido un acuerdo, una negociación entre Ebrard, Pompeo y Nielsen. Consideró que con estas decisiones cambió la llamada estrategia humanista del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia migratoria. En su libro reciente, el exsecretario de Estado Mike Pompeo dice que el programa Quédate en México fue producto de un acuerdo entre ambos gobiernos. La versión en México ha sido que se trató más bien de una decisión independiente de Estados Unidos. Usted estuvo ahí. Quédate en México, embajadora, ¿fue una imposición de Estados Unidos o fue un acuerdo privado con el gobierno mexicano, como lo dice Pompeo? A mí lo que me dice Ebrard un día antes de que yo comparezca ante el Senado, estando en relaciones, me dice, ven a mi oficina, me dice, para que mañana no te pesquen en curva, te quiero informar que Kirstjen Nielsen nos acaba de avisar que mañana va a decir que van a poner en práctica una parte de su ley de migración y nos van a empezar a regresar solicitantes de asilo. Me dice, ¿y tú qué opinas? Dije, pues yo opino que por razones humanitarias tendríamos que recibirlos siempre y cuando sepamos por cuánto tiempo y cuántos de ellos, porque no tenemos capacidad en México de aguantar estos retornos. Y segundo, esto significa una violación de Estados Unidos al principio de no devolución, que es la base de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Bueno, queríamos conversar un poco más de la comparecencia y de esto. Me dice, yo me tengo que ir a mi oficina y yo voy al día siguiente al Senado. Estoy en el Senado y al salir del Senado tengo más de 10 llamadas telefónicas de un alto funcionario de Palacio Nacional preguntándome que qué era lo que estaban anunciando los americanos, que si yo tenía idea. Le dije, no tengo idea de lo que me dijo ayer Ebrard. Después, ya en Estados Unidos, en diversas conversaciones con Kirstjen Nielsen, con otros funcionarios, me decían, pero es que ya lo acordamos con Ebrard, y yo seguía, no, pues es que esto es unilateral, porque eso es lo que me decían de México, hasta que apareció el libro Guerras en la Frontera y ahora las memorias de Pompeo, en donde yo simplemente ratifico que siempre se me engañó y que se me engañó en el sentido de no decirme que esto había sido un acuerdo, una negociación entre Ebrard y Pompeo y Nielsen. De acuerdo con Pompeo, el acuerdo se hizo literalmente a espaldas suyas. Usted que era embajadora. Dice Pompeo, y lo cito aquí, que usted estaba radicalmente opuesta a un plan como este. ¿Usted se oponía a un plan como el Quédate en México, embajadora? ¿Tiene razón Pompeo cuando da esta versión? Mira, no solo yo, León, yo creo que había otros servidores públicos en México que también se oponían y que no voy a dar sus nombres porque les corresponde a ellos hablar. ¿Por qué? Por lo que ya dije, porque lo que era una violación al principio de no devolución, era aceptar una situación para la que México no estaba preparada, porque no tenemos las instalaciones en la frontera para atender a esas personas. Simplemente todos los retornados estaban en albergues que maneja la sociedad civil y que tienen números muy limitados y que por lo tanto lo que estábamos haciendo era exponer a esos migrantes, a esos solicitantes de asilo, a la vulneración de sus derechos. Y yo estaba convencida y sigo convencido que eso violaba la política de derechos humanos de México, que siempre hemos defendido a los más vulnerables. Y segundo, que eso también violaba la intención del gobierno del presidente López Obrador de tener una política migratoria más humana y menos sujeta a la corrupción. Y lo que hizo la aceptación de Quédate en México y posteriormente todas las medidas de disuasión fue justamente hacer a los migrantes más vulnerables a la corrupción
y a la violación de derechos humanos. Es decir, para mí esto fue una traición a los principios que siempre México había mantenido en materia de migración. En la negociación del acuerdo que daría paso al Quédate en México, cambió la estrategia humanista que había prometido Andrés Manuel López Obrador en campaña y luego como presidente en los primeros meses. ¿Por qué lo hizo Marcelo Ebrard en esa negociación? ¿Por qué aceptó esa negociación? Yo creo que sí cambió y yo creo que, uno, hay que ver cuáles eran las ambiciones personales de Ebrard. Porque para él, y creo que ahorita la realidad nos los demuestra, lo único importante ha sido ser el candidato a la presidencia y convertirse en presidente. Y todas las demás decisiones estaban sujetas a esa ambición personal. Pero Andrés Manuel López Obrador visitó Estados Unidos, publicó un libro y durante años prometió que el trato a los migrantes sería distinto si él llegaba a la presidencia. ¿Cómo explica usted que López Obrador haya tomado la decisión de aprobar de una manera u otra medidas como Quédate en México que son claramente violatorias de los derechos de los migrantes? ¿Cómo lo explica usted? Pues yo no sabría explicarlo si no estuve presente, porque no estuve presente en las conversaciones de Ebrard con el presidente López Obrador. Desconozco cómo le informó Ebrard al presidente López Obrador de los acuerdos. Desconozco si le dijo igual que a mí que esto era una medida unilateral y que había que tomar las cosas. Lo que sí sé también es que fue muy crítico del primer director del Instituto Nacional de Migración y que con mucha gente dijo que él era el responsable de estos flujos migratorios, lo cual es totalmente falso. Entonces, este es un patrón que hemos visto ante un gobierno muy sin experiencia, como el gobierno del presidente López Obrador cuando tomó posesión, que llegaron pues mucha gente muy bien intencionada, preparada académicamente, pero muchos que no habían servido en la administración pública durante muchos años, pues Ebrard sí tenía toda la experiencia del mundo. Entonces digamos que era el coyote en el gallinero. Entonces, lo que usted quiere decir, en función del papel que ha tenido Marcelo Ebrard con su relación con el gobierno de Donald Trump, es que Ebrard negoció todo lo que negoció pensando antes en su beneficio político que en ninguna otra cosa, pensando en el 2024? Es la impresión que yo tengo.